Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero. Magno Congreso Internacional en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje del gran jurista, profesor emérito de la UNAM, autor de obras jurídicas de trascendencia nacional, doctor emérito Raúl Carrancay Rivas, los mejores ponentes de México. Revista Jurídica Prescriptia. Muchas gracias por la invitación, por considerarme de nueva cuenta. Me siento muy halagado, muy privilegiado de estar con ustedes y me siento todavía más feliz porque precisamente vamos a platicar, vamos a tener un diálogo con el profesor doctor Raúl Carrancay Rivas. Vamos a esperar a que podamos ya tener comunicación con él. ¿Cómo está? Perdón, ¿quién habla? Habla su servidor, Arturo Farelas Pacheco. Voy a estar a cargo de este diálogo Mucho con gusto. usted. Permítame, no lo oigo. Voy a subir el volumen. Sí, ¿me permite? Claro que sí. Le esperamos. Si quiere, mantengo el habla para confirmar No. que me escuche Subir el mejor. volumen para oírlo. Ya lo oigo bien. Muy bien. Mucho Muy bien. gusto, servidor de usted. Muchas gracias, doctor Raúl Carrancay Rivas. La revista Jurídica Prescriptia agradece con toda sinceridad, con todo cariño que nos haya permitido realizarle este homenaje, muy merecido desde luego. Y a mí en lo personal me da todavía más gusto poderme encargar de este diálogo con usted para escucharle. Lo importante en esta hora que vamos a estar conversando es precisamente escucharle a usted, escuchar al personaje, escuchar al humanista, pero sobre todo, esto lo voy a confesar públicamente, desde el principio yo propuse que nos enfocáramos más en su formación artística, la cual quiero resaltar en esta hora. Y agradezco mucho que usted haya aceptado que nos enfocáramos más en esta faceta de su vida, en esta parte que desde luego debemos retomar y debemos valorar, y me pareció fantástica. Desde ahorita le digo que hay algunas de sus letras de su primer documento que me dejaron anonadado, impactado. Las voy a tomar para el siguiente amor que llegue a mi vida. Entonces, claro, voy a respetar la fuente, pero Perdón, las voy a hacer una mías. palabra. Discúlpeme, Adelante. don Arturo. Dígame. Lo oigo un poquito lejos. Muy bien, voy a subir un poco más. Disculpe, ya le puse al máximo mi volumen. Disculpe, pero para oírlo claramente. Y Muy gracias bien. por lo que acaba de decir. Y yo me voy a acercar más al micrófono todavía. Espero que en general me escucha el resto del público bien. Muy bien. Sí. Perfecto. Sí, doctor. Bueno, don Raúl, le decía que qué bueno que nos permitió que tomáramos un especial énfasis en su formación artística, cultural y literaria, porque realmente para mí fue de una grata impresión conocerle a través de sus letras artísticas. Y desde luego todo mundo conocemos su obra jurídico-penal, su aportación y su trayectoria. Es obligatorio leer su currículum, pero me voy a tomar la osadía de borrar 52 páginas de su currículum y la voy a reducir solamente a 3 páginas y media. ¿Por qué? Nada más porque nos llevaría más de una hora hablar de todo su currículum. Nada más para que tenga una idea el público de la persona a la que el día de hoy estamos honrando y durante estos días en este congreso en honor a don Raúl Carrancay Rivas.
Desde luego, si me equivoco en alguna parte del currículum, me corrige, doctor. Esto lo tomé de su página, por eso sé que son 56 páginas. Voy a borrar 52 y nada más me concentro en 4 a manera de resumen. El profesor doctor Raúl Carrancay Rivas nació el 6 de septiembre de 1930, es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho por la UNAM. Tiene entre distinciones y premios académicos más de 20. Y por separado tiene 105, al menos así dice su página, los conté uno por uno, no están numerados, 105 reconocimientos nacionales e internacionales de todos los continentes. Pero quiero resaltar, fue profesor de literatura universal desde el año 1951 y hasta el año 1953 en la Escuela Nacional Preparatoria. También fue profesor de Lengua y Literatura Españolas del 54 al 57 en la misma Escuela Nacional Preparatoria. Profesor de Actividades Estéticas, en concreto Oratoria, del 57 al 60, también en la Escuela Nacional Preparatoria. Profesor de Derecho Penal desde 1959, posteriormente obtuvo la titularidad definitiva y luego por oposición. Imparte las cátedras de Teoría del Delito, la Ley Penal, Delitos en particular en licenciatura y en posgrado Garantías y Amparo, Teoría de la Ley Penal, temas selectos de Derecho Constitucional y Teoría de la Culpabilidad. Pero además ha sido sinodal de licenciatura y posgrado dirigiendo 67 tesis. Quiero resaltar algunos de los personajes a quienes les dirigió la tesis o estuvo dentro del sínodo. Javier Jiménez Martínez, que todos conocemos, Enrique Díaz Aranda, Luis Fernández Doblado, Miguel Ángel Granados Atlaco, Carlos Daza Gómez, Verónica Román Quirós, y especialmente al final, en el año 2012, dirigió una tesis de licenciatura y después de doctorado a Betty Luisa de María Auxiliadora Zanoli Favila. La tesis de licenciatura fue en Historia Jurídica, una propuesta transdisciplinaria, me pareció fantástico porque ahora Bentalafi dice que vivimos en la barbarie de la especialización. Entonces, eso me llamó mucho la atención, ya me daré al trabajo de buscar esa tesis de licenciatura. Y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y después también le dirigió la tesis doctoral en doctorado en Derecho sobre la muerte de Lucas de Gálvez y Montes de Oca, un análisis jurídico de un emblemático proceso penal novohispano. Es autor de 23 libros, pero profesor, en su página no está actualizada, no incluyó los últimos 3 al menos que están publicados, que vamos a abordarlos también. Hace falta añadir esos 3, entonces son 26 obras del autor. También aparte de esos 26 obras, es coautor con su señor padre, don Raúl Carrancay Trujillo, con el Código Penal anotado y Derecho Penal Mexicano, parte general, el profesor Raúl Carrancay Rivas, a partir, me corrige usted, maestro, de 1970 en la 9ª edición. El día de ayer que me tocó participar en una de las conferencias, leí en el Tratado de Derecho Penal de Jiménez de Azúa que el tratado que ustedes escribieron y redactaron, él lo considera uno de los 4 mejores tratados de derecho penal escritos en habla hispana. Y obviamente, yo estoy seguro que Jiménez de Azúa contempla dentro de esos 4, no nada más el de ustedes, sino también el suyo propio, el de don Jiménez de Azúa. Anoche leí esa página donde resalta y que también incluso añade que sin lugar a dudas, don Raúl Carrancay Trujillo, en ese periodo cuando él escribe el Tratado de Derecho Penal, don Jiménez de Azúa dijo,
don Raúl Carrancay Trujillo era el mejor penalista de México. Bueno, en fin, prologó otras 7 obras. También tiene una selección de participación en obras colectivas en un número de 26 y además tiene otras 6 obras publicadas en otras áreas. En revistas especializadas, obviamente, fue director de la Revista Mexicana de Derecho Penal, también director de Criminalia, órgano de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que seguramente hoy lo extraña más que nunca. Miembro del comité dictaminador en el área de Ciencias Penales en la Facultad de Derecho. Ha participado en periódicos y revistas como El Universal, El Heraldo de México, El Día, la revista de revistas de Excelsior, El Sol de México, y miembro del comité editorial Conservatorianos, revista internacional de información, reflexión y divulgación cultural. Otras obras y actividades de creación en literatura. Su primera obra es sobre literatura. La página relata que es de 1950. Sin embargo, profesor, yo encontré la obra después de darme a la búsqueda con todos mis amigos que me consiguen los libros. Encontré una primera edición de 1953. Imagino que fue escrita en el 50 y finalmente publicada en el 53, pero ahorita nos corregirá. Homenaje a Mazatlán, El pájaro en la ventana, En carne viva, es un documento muy interesante que abordaremos también en unos instantes. Homenaje a Ciudad del Carmen, A la sombra de un recuerdo, El recital, El sonido 13 y Allan Poe. Y obviamente en materias de oratoria obtuvo muchos premios sobre su desempeño como orador. Tiene participaciones en congresos internacionales en número de 73 en todo el planeta. Y además, desde luego, ya en su vinculación con la sociedad y el sector productivo, fue magistrado del primer Tribunal Federal Electoral, elaboró para el Estado de Morelos un anteproyecto de leyes en materia penal, asesor jurídico junto con don Ignacio Burgor-Higuela y Diego Valadez sobre la controversia constitucional presentada por el Poder Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el presupuesto de egresos de la Federación en el 2005. Pertenece a diferentes sociedades y asociaciones académicas, como por ejemplo miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales desde el 69. Es miembro también de la Association International de Detroit Penal. Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Consejo Nacional de Egresados de Posgrado, Claustro Académico de Doctores, miembro activo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, integrante del Colegio Nacional Consultivo, presidido por el rector Juan Ramón de la Fuente, y miembro fundador e integrante de la Comisión de Honor del Claustro de Académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde posee el grado de doctor. Caprichosamente decidí eliminar 52 páginas, profesor, y nada más las reduje a esas 4. Invito al público a que revisen la página del profesor las otras 52 que me tomé el atrevimiento de borrar de esta presentación. Querido doctor, le repito, esta actividad es para platicar con usted y para primero expresarle que me llevé una muy grata impresión al leer sus libros respecto de temas literarios. Y me llevé una grata impresión especialmente del primero. Y por lo tanto, voy, después de que usted nos haga favor de presentarse brevemente sobre dónde nació, quiénes fueron sus padres, su tío, su familia en general, cómo fue su niñez, me gustaría entrar de lleno a su obra primigenia. ¿Por qué no nos platica, doctor, dónde nació, quiénes fueron sus padres,
su familia, cómo fue su niñez. Perdone, ¿esa es la pregunta? Sí, Sí, pues usted tuvo la generosidad de decirlo hace unos momentos. En la Ciudad de México, en el año de 1930, un 6 de septiembre. Y usted se ha referido a mi padre, el doctor Raúl Carrancay Trujillo, y añado a mi madre, María Gloria Rivas de Carrancay Trujillo. Fueron mis padres y nací en la Ciudad de México en el año de 1930. profesor, su primera... Insisto, perdóneme, pero estoy bien del oído, no vaya a creer que no, pero lo oigo muy, muy lejos. No me diga. O será mi máquina. Estoy poniendo el máximo volumen. Muy bien, voy a tratar de aumentar todavía más mi voz. Disculpe, ¿eh? No, no se preocupe, doctor. Doctor, vámonos al punto. ¿Cómo empezó su inclinación hacia la literatura? Mire usted, yo fui hijo único, no tuve hermanos y pues como se dice, con la venia de usted y de ustedes, fui hijo de un hombre muy ilustre, de un hombre muy culto, de un gran humanista, de un gran jurista, y este hombre se educó en España con Jiménez de Azúa en la Universidad Central de Madrid. Allí, por cierto, conoció a mi madre, que era española, y trató a gentes de la talla de don Miguel de Unamuno, por ejemplo, en Salamanca, y en el Ateneo de Madrid asistió a cursos de don Miguel de Unamuno. Me refiero a mi padre, de tal suerte que era un hombre de una cultura impresionante. Y escucharlo hablar, disertar, como hijo único, me llevaban para no dejarme, entre comillas, abandonado en la casa paterna, me llevaban a partir de que tenía yo la edad necesaria para captar ciertas ideas, con ellos a ceremonias, a conferencias, a seminarios. Allí va el niño, ¿no? Y esto yo creo que fue penetrando en mi sangre, en mi cuerpo espiritual, junto con los factores genéticos, y se me fue presentando el panorama de la palabra escrita, digámoslo en pocas palabras, ¿no? Por la vía paterna, en este orden de ideas, me fue llegando. Más adelante, en la escuela secundaria, hubo un concurso de oratorio, se llamaba el Instituto México, la escuela secundaria, y participé en él. Por cierto, tengo los recortes del periódico de la época y de las memorias del colegio, que repito, se llamaba Instituto México. Quedamos como finalistas 2 personas, jovencitos, de 14, permítame, no, de 17 años, horas más, horas menos, ¿no? Don Porfirio Muñoz Ledo y un servidor, y yo obtuve el primer lugar, cosa que siempre mi entrañable amigo ha recordado entre bromas y alabanzas y memorias muy gratas de aquellos tiempos, siendo él un formidable, extraordinario orador y obviamente político mexicano. Participé en ese concurso, luego participé en otros del Universal, y esto me fue permitiendo, ¿cómo le diré?, apreciar el enorme valor del verbo, de la palabra tanto escrita como hablada. Entonces, fueron las vías por las que me adentré en ese mundo. Mi padre, sus amigos, escuché a Jiménez de Azúa varias veces, incluso en alguna ocasión en que mi padre ya estaba delicadamente enfermo y no pudo asistir a una ceremonia académica con su maestro, que era Jiménez de Azúa, y delegó en mí su representación. Yo dije unas palabras en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, que contestó don Luis Jiménez de Azúa, dándole un gusto enorme, porque el hijo de su amado discípulo hoy ocupaba, por causas de fuerza mayor, el papel de su padre en ese tipo de encuentros, ¿no?, de la inteligencia, de la cultura, de tal manera que por esa vía, repito,
me fue entrando, si cabe el término, la devoción por la palabra. Siempre la vinculé con el derecho. Un servidor de usted tiene un libro que se intitula, publicado por Porrúa, que se llama El Derecho y la Palabra, donde aludo al valor del verbo en el mundo jurídico, sosteniendo la tesis, en resumen, de que no todo es la letra de la ley, sino que detrás de la letra de la ley está el alma de la ley, la norma, el espíritu, y que esto es lo que cuenta. En pocos términos, una cosa es ser, como se dice, coloquial y hasta un poco vulgarmente codiguero, legalista, y otra cosa es ir al alma, al espíritu de la ley. Me impresionó mucho, o me ha impresionado siempre, en este tenor de ideas, y viene a mi mente por asociación de ideas, lo que decía Piero Calamandrei, que acercarse a un código es similar a lo que hace el pianista cuando pone las yemas de los dedos en el teclado. No solamente oprime, lo cual genera o generaría ruido, sino que trata de extraer, y extrae de hecho, el verdadero músico, la esencia. Esta es la interpretación. Y así, añade Calamandrei, debe de ser el derecho, rebasar la mera letra de la ley e ir al fondo, ir a la sustancia, ir al espíritu. En suma, lo que decía Montesquieu, ¿verdad? El espíritu de la ley. Pero fueron los caminos que me fueron llevando de orden genético, de orden circunstancial, de orden familiar. Perdóneme, pero por asociación de ideas, conversando con usted y respondiendo un poco ampliamente su pregunta, mi madre era poetisa y tuvo dos hermanos, José Rivas Panedas y Humberto Rivas Panedas, que formaron parte en Madrid de un movimiento literario muy importante en el que participó nada menos que Borges, el gran escritor argentino, y que se llamó Ultraísmo. Ambos publicaron sus poemas y Borges consideró mucho, en algún ensayo que hizo, a uno de esos dos hermanos de mi madre. A los dos, pero en realidad a uno principalmente, que fue Humberto. Entonces todo esto conformaba un ambiente familiar, pues usted podrá imaginarse, de fácil palabra, de disertación cultural, de respeto por grandes valores, de la exaltación de los valores, más la devoción de mi padre por la universidad, donde fue, por ejemplo, director de Ciencias Políticas, secretario general de la misma con el rector Luis Garrido, y su vocación académica de maestro, de profesor, fue empapando las arterias de mi alma desde el primer momento en que me di cuenta de su magnitud intelectual, moral y espiritual. No sé si he resumido más o menos bien, porque en la memoria se agolpan muchos recuerdos y muchas ideas que hago un esfuerzo, ojalá lo haga yo con soltura y sin aburrirlos, por sintetizar. Pero esta es la realidad. Y además, gentes como Burgoa, gran amigo mío, como don Alfonso Noriega, grandes profesores de la facultad, como don Luis Recasensiches, como Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que fue mi maestro y que tiene un libro precioso que se intitula Figuras procesales en la literatura española, una joya. Gentes de esta clase, de este tipo, fueron impregnando mi mente de la convicción, de la idea de que el verdadero jurista, sin letras, sin humanismo, sin cultura literaria, se queda en simple y mero abogado. Podrá ser muy respetable, podrá incluso desde el punto de vista de los triunfos en el foro ser una figura reluciente, pero en rigor no es lo que nosotros entendemos por un jurista en el más alto y elevado sentido de la palabra. Me acuerdo que el doctor Burgoa al respecto citaba a Cicerón y decía, bueno, pues al mismo tiempo que escribía sobre las leyes, lo hacía con una oratoria, con una retórica, con una calidad verbal incomparable, y nos da idea, nos da pauta de lo que debe ser el hombre que sirve al derecho y a un valor tan elevado como la justicia, que por cierto, según decía Kelsen, es uno de los brazos de Dios, la justicia. En el otro
pues aquello con lo que la pesa, la tradicional balanza y el fiel de la balanza, que es la equidad. Bueno, pues allí concluyo. Ojalá no haya sido yo muy divagador la respuesta que le doy a su muy interesante pregunta. No, profesor, y por el contrario, ahorita que mencionó a Miguel de Unamuno, recuerdo que su señor padre tuvo una relación epistolar también con él respecto de una inquietud de una asociación, creo que una asociación de Yucatán, solicitando que a los que somos de habla hispana en América, no se nos llamara latinoamericanos, sino iberoamericanos. Exacto, sino que se nos llamara hispanoamericanos. ¿Cómo terminó esa relación epistolar sobre ese tema con Unamuno, entre su papá y Unamuno? ¿Cómo terminó? Pues terminó, ¿qué le puedo decir? Yo ni remotamente fui testigo de ella presencial, pero por lo que oí, por lo que supe, terminó en algunas tertulias muy gratas en el Ateneo de Madrid, donde el maestro Unamuno, el gran retórico, disertador, pensador, platicaba con mi padre y le decía: joven, lo veo muy atento en la lectura, lee usted mucho. Sí, le contestaba a mi padre, o le contestó: soy un apasionado de la lectura, tanto del derecho, obviamente, como de la filosofía, de sus libros, etcétera. Y le dijo Unamuno: hace usted bien en leer, eso nutre su alma y nutre su intelecto, pero llegará el momento en el que ya no tenga necesidad de hacerlo, porque habrá asimilado lo esencial, ya que la cultura es lo que queda en uno después de que se ha olvidado el resto. Palabras más, palabras menos, que le escuché decir a mi padre, no sé si en manifestación exacta y rigurosa de los términos de Unamuno, pero la idea se me hizo fascinante. ¿Qué es la cultura? Lo que queda en uno después de que se ha olvidado el resto. Es decir, el aroma, el perfume, el aroma, el perfume, la esencia, ¿no? En vez de estar describiendo la rosa, mejor la respiro y trato en buena poesía, si soy capaz de hacerlo, de expresar mis emociones y mis sentimientos. Pero sí, y por cierto, tuve yo la oportunidad, permítame lo manifiesto, porque creo que es algo interesante, lo que he decidido hacer a mis 90 años de edad. Tengo el doctorado en México, pero me voy a doctorar en Salamanca y ya estoy redactando la tesis y va a ser en el aula magna de la Universidad de Salamanca, que se llama Miguel de Unamuno y donde hay un busto de Unamuno, y a donde asistió mi padre como alumno del gran maestro a escuchar disertaciones y conferencias. Esta idea surgió en mí porque hace aproximadamente un año estuve en Salamanca para doctorar como profesor invitado por la universidad. Fuimos 3 miembros del sínodo, yo fui uno de ellos, al director de mi facultad, a don Raúl Contreras Bustamante. Entonces fue un examen brillante, notable, junto con otro horas después de un entrañable amigo y antiguo discípulo, Carlos Daza Gómez, que por desgracia pues nos dejó hace algunas semanas físicamente. Y allí percibí lo que es la fuerza moral y espiritual de Salamanca. Mi tesis se va a intitular Razón y sentido del madrinazgo de la Universidad de Salamanca en la inauguración a cargo de don Justo Sierra de la Universidad Nacional de México. Y sobre esto diserto, metiéndome en el espacio de la Real y Pontificia, de antecedentes de la época históricos en nuestro país, y ahora estoy incursionando en los antecedentes culturales, históricos, etcétera, de esa gran universidad salmantina. Y en ese momento surgió en mí la idea de que, bueno, si yo he doctorado a mi gran amigo y antiguo discípulo, hoy director de la facultad, quiero hacer mi tesis. Y él solicitó y obtuvo la aquiescencia de las autoridades académicas de Salamanca de ser miembro del sínodo en el que yo voy a doctorarme, y así resulta que yo por una parte fui su profesor en Salamanca,
aparte de haberlo doctorado en México, y ahora él va a ser miembro del sínodo, que se supone me va a doctorar a mí. Pero esta resolución la he tomado a la edad que tengo porque pues no hay edad, no hay tiempo. Para la vida del espíritu el tiempo es algo transitorio y fugaz. Tanto se ha dicho, pero hay que demostrarlo. Y creo que el ánimo académico y la voluntad de seguir sirviendo a los grandes valores de la justicia lo pone de relieve. Perdón por el paréntesis, pero creí que era oportuno comentarlo al tenor de la cita que ha hecho usted y que he hecho yo de esa montaña del conocimiento y de la sabiduría que fue don Miguel de Unamuno. Sí, a poco más de 100 años de aquella amistad que tuvo su papá en aquel lugar emblemático para Unamuno, Salamanca, que verdaderamente encomiable que a usted vaya a doctorarse en ese mismo lugar. La pandemia lo permite, porque a mí no me gustaría doctorarme, ¿qué le diré? Virtualmente. Mi sueño es asistir en persona, como asistí hace un año, asistir en persona y obtener el doctorado. Pero vamos a ver qué dice la pandemia, que ya ve que son circunstancias muy difíciles por las que estamos atravesando. Maestro, el primer documento que usted publicó se llama El mundo al revés. El primer cuento es un libro de cuentos. Yo tengo la versión de 1953, primera edición. La tengo impresa y espero pronto usted me la pueda dedicar. Quiero leer cómo se presenta. Esto es, las primeras páginas están intituladas Primero yo. Voy a leer cómo se presenta usted. Así quería encontrarme para decir quién soy yo. Dispuesto a avanzar un pie y dispuesto a retroceder el otro. Quizás soy poderoso, quizás soy fuerte, quizás soy apto para muchas cosas que ignoro, pero me sacrifico y quedo firme en tierra, estático, anonadado, porque tengo sentido de la tragedia, porque en mí hay mar, viento, arcilla y fuego, porque soy de esos hombres ajenos al mundo, pero no a sí mismos. Convencido estoy de que tanto el arte como el artista son flores exóticas que requieren un minucioso cultivo. Convencido estoy de que el arte tiene algo de rito y magia. La gente que me conoce me mira de reojo. Más que un hombre incomprensible e incomprendido, soy un hombre ajeno, un hombre aparte. Quiero vivir, no solo ver vivir a los demás. Y en cuanto a lo de que artista y arte son flores exóticas, lo digo porque creo que para hacer lo que me propongo es preciso apartarse de la corriente y ya en el remanso y tranquilidad de la ribera, al margen de la vida, lanzarse a la conquista. No vivo ni viviré jamás para la opinión ajena. No doy gusto a los otros, me lo doy a mí mismo. Si vivo es porque soy responsable de vivir y viviré en contra de la corriente común, en contra de la opinión ajena, haciendo de lo incierto un motivo de belleza y de la belleza una huella de dolor. Solo así comprendo el arte. Soy un hombre que quiere independizarse en el pleno sentido de la palabra, y la independencia solamente se logra a base de la personalidad, y la personalidad es ante todo espontaneidad. Convencido estoy de que una de las bases fundamentales de la sociedad moderna es la mentira. Convencido estoy de que la belleza está en nosotros. Lo que nos rodea es ficción. La única realidad está en nosotros. Insisto, uno mismo, siempre uno mismo. Eso es lo más importante. El egoísmo, así, es una postura evolucionista. Convencido estoy de que los hombres no valen tanto por lo que han hecho o sido como por lo que no han podido hacer o ser. Convencido estoy de que los instintos son el principio y el fin de todas las sensaciones, la causa
y la consecuencia de todos los impulsos. Convencido estoy de que la vida es espantosamente contradictoria. La lógica no es más que una ficción intelectual. Convencido estoy de que solo se puede dudar acerca de lo que existe. Convencido estoy de que todo lo que tiene apariencia tiene esencia y de que todo lo que tiene esencia tiene apariencia. Creo que la única división de clases es aquella que separa a los sensibles de los insensibles. Evidentemente, la sensibilidad es la que transforma y decanta las ideas y las cosas. Lo valioso no es lo ajeno al hombre, no viene de fuera de él, por el contrario, lo valioso aflora desde el alma humana hasta la superficie de la vida. Las apariencias inspiran, el artista da las esencias. Sentir y pensar es algo fuera de lo común. La mayoría de los hombres se orientan en lo que han sentido y pensado la mayoría de los hombres se orientan en lo que han sentido y pensado 5 de sus contemporáneos. La sensibilidad y el pensamiento son un castigo para quien los posee. La intranquilidad intelectual es una angustia que debe superarse por medio de la contemplación. Después de la calma viene la tempestad del ánimo y es entonces cuando el hombre, en medio de las pasiones creadoras, aprende a conquistar y a llorar. En la penumbra de la soledad se encuentran las almas. No hay que ser hombres con un fin, sino hombres definidos. No hay que esperar nada de nadie, hacerse ante los ojos del mundo, no hacer el mundo para nuestros ojos, ser. Esa es la gran verdad. La burguesía y el capitalismo son ajenos a la naturaleza y yo soy de los que creen que la naturaleza ha sido el punto de partida de la humanidad y será también el de su llegada cuando Clio recline su cansado cuerpo en el cielo. Inmarcesibles seguirán brillando las estrellas y el sol hará aún de las plantas un motivo verde. Cuando el hombre desaparezca, el mar seguirá rugiendo y los bosques enloquecidos tejerán sus lianas. La transformación nos lleva a Dios. Mientras tanto, gravitamos y pesamos. No sería justo asustarse. Sentidos y cerebro son las percepciones del organismo humano. Cuando el hombre junta ambos para crear, es perfecto. El arte es totalmente autónomo. Artistas del mundo, somos los mejores y los menos. Hay que agruparnos. Audivi voces de Coelho dicentes. Escribe. Profesor, ¿por qué no nos platica cómo nació esta presentación y este libro El Mundo al Revés? Bueno, mire usted, me quedo literalmente anodadado, porque ha usted resucitado algo que sé que yo lo hice, pero que hace mucho tiempo no lo había leído. Pues era un joven impetuoso, romántico, soñador, me creía diferente, distinto, por estar inspirado por los dioses de la literatura, pero al mismo tiempo angustiado por una sensibilidad muy particular que siempre me ha acompañado en el curso de mi vida, que se puede considerar en algún sentido un don y en el otro sentido un defecto. No me atrevo a juzgar lo que acabo de escuchar porque no soy quien para juzgarlo. Fue dicho en un momento en el que se considera que apenas está uno naciendo, ¿no? Naciendo al conocimiento, al estudio, al análisis y sobre todo pues a la literatura que me ha hecho usted el honor de citar. Nació como un impulso juvenil, como una necesidad de manifestar lo que yo traía muy adentro, un poco aislado, un poco reprimido. Me siento confuso y confundido al escucharlo después de tanto tiempo. Lo que pasa es que esa vocación literaria se la puedo resumir a usted en 3 palabras que son las siguientes. Yo quería fundamentalmente
ser escritor en el sentido literario de la palabra, ser literato, pues, literato, novelas, teatro, etc. Pero al escuchar las voces de mi padre y de otros de sus compañeros ilustrísimos, fue creciendo algo en mí muy especial. Él nunca me impuso que fuera yo abogado. Llegó a mí como por ley natural, como por una corriente natural de la vida. Y me di cuenta de que podía yo juntar y aliar el derecho y la palabra. Considero que un ensayo jurídico puede ser un formidable, extraordinario ensayo literario. Y allí los textos de don Luis Jiménez de Azúa, que de sobra entre otros tantos autores lo revelan, o del gran Carrara, del padre del clasicismo penal, que escribía maravillosamente bien y, según se dice, disertaba no menos maravillosamente bien. Entonces, ese libro fue un impulso natural, propio de la edad, propio del momento histórico que estaba yo viviendo, y luego se alió con lo que le narro a usted, con la universidad, y dio por resultado pues una vocación muy clara a favor del derecho, de la cultura jurídica y de la literatura jurídica. Siempre he pensado que escribir derecho es escribir ensayos de tono jurídico. Ese es mi punto de vista, y le repito, me dejó usted sorprendido porque es un libro escrito, si mal no recuerdo, creo que tenía yo 21 años. Entonces han transcurrido pues muchas cosas, ha llovido mucho, ha habido cambios, pero lo esencial perdura, lo esencial sigue allí, y la vocación literaria está claramente presente hasta el día de hoy. Cómo lamento que la literatura... Sin juzgar. Cómo lamento que la literatura haya perdido... No le oigo bien, perdone. Cómo lamento que la literatura haya perdido a un gran escritor, pero agradezco mucho que el derecho penal hayamos conquistado a un gran penalista. Gracias. Le voy a decir cuál es el otro cuento, es mucho más breve, que voy a utilizar en mi próximo romance, el que espero no pase de este año y que llegue a mi vida. Se llama Cuento Trágico. Pero antes de leerlo me hizo recordar una frase de Hermann Hesse en Demián, cuando menciona, y me refiero respecto de usted, puedo no tener virtudes musicales, pero sin embargo tengo virtudes más que femeninas. Es un parafraseo que hace Hermann Hesse en Demián. Voy a leer este otro pequeño texto, se llama Cuento Trágico. Perdóneme, ¿de dónde lo extrajo usted para ubicarme en el tiempo y en la memoria? Es el mismo documento. Es el mismo, El Mundo al Revés, primera edición, de Raúl Carrancá y Rivas. Y se llama Cuento Trágico. El Cuento Trágico. Ya. Empiezo la lectura. Hay una cita, empieza así el texto. La mujer es un truco de luz, de Christopher Fry. La amaba con intensidad pavorosa, con miedo, con orgullo, con ilusión, con pena, con odio, con complejos. Sabía insistentemente que ella nunca sería de él. ¿Por qué? Pues no es posible tenerlo todo. La amaba de distinta manera cada tarde, según vestía ella. Pero qué estúpido es amar. El reloj dio las 11 y la amaba. Pasó el tiempo y la seguía amando. Nunca la tocó. ¡Oh, espantoso, horrendo de no poder tocar! ¿Por qué? Pero su amor estaba tan íntimamente dentro de él que ya no era él quien la quería, sino su naturaleza, su pasado, su futuro. Eran sus venas. La ve a diario. Siempre la ve a pesar de las explicaciones que está dando el profesor de estética. Todos la tratan, todos menos él. Las manos de todos gastan sus dedos entre las manos de ella. Su voz, que hace llorar con solo oírla,
llorar de rabia, y siempre supo que esa mujer no tendería sus ojos nunca sobre sus horas para que él contara los minutos. Lo supo. ¡Ay, Dios! Llueve implacablemente dentro de la caverna. Hay 1000 pasadizos secretos de rocas luminosas y apagadas. Inmensos árboles se apretujan. Vastas lianas se descuelgan erizadas de latidos. Ojos por todos lados, ojos de colores tan excitantes que el silencio les cede el paso. Y arcoíris, moho y madera. Pasan volando unas cuantas mariposas y detrás de los caballos de crines tempestuosas. Ese era el sueño y la amaba. Su cuello de vida propia, su sonrisa horizontal. Veía tan claro su futuro que tuvo la necesidad de no vivirlo. ¿Qué prueba de amor le daría a ella? ¿Vivir sintiendo su piel en todo instante? ¿Vivir con ella frente a él en toda la manifestación? Qué inútil es el amor. ¿Qué prueba de amor le daría? Vino el resplandor suave del viento que acariciaba con datos de naturalezas vivas y muertas. Pasaron los años, murieron los dos. Los tres, da igual. Los tres, da igual. Por una infame coincidencia, fueron enterrados uno junto al otro. El cuerpo de él se hizo raíz. Sus raíces buscaban el cuerpo de ella. Lo abrazaron. La savia trabajó con fibra. Creció junto a las tumbas un ciprés, el cual el viento se empeñaba en desenraizar. Arranques primitivos de la naturaleza hicieron que esos polvos, antes cuerpos, se unieran y volaran juntos. Así es el mundo. Tan pinche, tan pinche. Las dos tumbas fueron demolidas y con sus restos se construyó una sola barda. Las últimas raíces siguieron buscándose y él se daba cuenta de que estaba muerto, mas la buscaba a ella a pesar de que ella ya no vivía. Mentira, mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios guarde al hombre. Ahora me voy a entregar al más barato de los placeres. ¿A cuál? ¿Cuál placer no es bárbaro? Qué bárbaro. Platíquenos la historia de este cuento, por favor, profesor. No, pues mire usted, tendría casi que inventarla, porque si yo, ahorita me está usted diciendo que es de un servidor, pero si alguien me lo lee sin que esté usted de por medio o hubiera estado usted de por medio, yo diría de quién es ese trabajo. Ni idea de que yo lo escribí, ni idea. Pero esto no me sorprende porque así es la vida y así es el correr del tiempo en la experiencia de todos nosotros. Lo que pasa es que creo, por lo que he captado, que estaba yo sujeto, ¿cómo le diré?, a influencias literarias muy poderosas, muy fuertes, que en ese momento pues ocupaban un lugar principalísimo en la vida de los que estábamos en la universidad, llamamos la literatura. Usted citó, por ejemplo, a Germán Hesse. Entonces creo que es un cuento o una narración angustiosa, controvertida, en busca de algo, un amor ideal. No sé hasta qué punto era un amor ideal. En algún momento traté de pensar, bueno, ¿y a quién se lo dediqué yo mentalmente o realmente? ¿A qué joven compañera mía? No lo ubico en mi memoria, pero no debe sorprender porque la vida corre. Es como decía Heráclito del río, ¿no? Es el mismo río, pero son otras aguas, otros guijarros, otra temperatura, otra atmósfera que lo rodea y sigue siendo el mismo río, pero diferente en muchos aspectos. Entonces, como que recuerdo y no recuerdo, como que evoco y no evoco. Pero ahora resulta que en esta grata reunión hay un agradecido, y que soy yo. Le agradezco muchísimo que en los términos no acordados, sino siempre espontáneos y naturales de esta entrevista, haya usted hecho lo que está haciendo y que me perdonen los demás, porque es una posición un tanto cuanto egoísta, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los demás? Bueno,
le agradezco porque revive usted cosas que no es que yo hubiera olvidado, sino que estaban como almacenadas, como los libros de una biblioteca, ¿verdad? Que están allí. Los leí no sé hace cuánto tiempo, los he releído otros los volveré a leer, otros por primera vez serán leídos. Algo así me ha pasado. Entonces le estoy muy reconocido, muy agradecido de que haya usted revuelto las aguas, y perdónenme, puede sonar muy extraño, pero revuelto un poco las aguas de mi espíritu. No tengo más que decir porque me quedo, le repito, como en el caso anterior, sorprendido y anonadado. Pero está presente y estará siempre presente la pasión literaria, la pasión por la palabra, que se revela en todo lo que tiene que ver, en todo lo que tiene que ver, como en mi caso, con el derecho, ¿no? Una conferencia, un nuevo libro, una disertación, un artículo, pero siempre con un atildamiento en la palabra o a favor de la palabra que forma parte de la naturaleza de uno. Es cuanto tengo que decirle sobre el particular, y le repito, me quedo pero sorprendido porque nunca pensé que esta entrevista fuera a ser descorrer un velo hacia una parte en la que estuve presente, no recuerdo, pero a pesar del tiempo estoy presente, sigo estando presente. Ha sido como una entrevista intemporal, ¿no? En la que han aparecido sombras y luces, ¿no? Revelaciones y manifestaciones de muy compleja naturaleza. Le doy las gracias, le reconozco pues este gran favor que me está haciendo a mí, abusando de la paz. Y bueno, pues gracias. Bueno. Mire, queridísimo amigo, y me siento en familia, por eso voy a hablar como voy a hablar en medio de este tan honroso homenaje que ha manejado con talento singular Libertad Bugambilia. ¿Me hace usted que me sienta yo? Me entró una duda. Pues, ¿quién soy yo, verdad? Es decir, ¿soy aquel o no soy aquel que ha usted recordado? ¿Quién soy yo? ¿Qué ha pasado con ese hombre? ¿He cambiado o no he cambiado? Removió usted, en vez de una entrevista, resultó una especie de sacudida existencial que tiene que ser positiva, pero se los confieso, pues qué bonito, qué hermoso, que una entrevista que estaba planeada como entrevista haya dado por resultado esto. Porque lo último que dice usted del artista que busca lo que busca, me parece conmovedor, extraño, y bueno, pues ojalá siga esa flama ardiendo en un servidor. Disculpe, pero me salen las palabras del corazón. Gracias. Estamos para escucharlo, doctor. Estamos para escucharlo, y realmente esos 3 cuentos de ese libro fueron los que más llamaron mi atención. Lo bebí, lo digerí frase por frase y lo disfruté. Imagino que sus lecturas, sus escritores favoritos de aquel entonces eran existencialistas, imagino que eran nihilistas. Entiendo que ya desde entonces era un aficionado a Goethe, dicen que así se pronuncia Goethe, que después en las obras recientes resalta en Las palabras del amor en la máquina del tiempo, que hace un parafraseo entre Fausto y Margarita. Y por cierto, quiero empezar, ¿por qué excluyó a Mefistófeles como un personaje principal? Le quiero, querido amigo, preguntar algo. En medio de esta curiosa y peculiar y magnífica entrevista, ¿qué piensa usted? Ahora yo soy el que pregunta, ¿no? Se invierten los papeles. ¿Qué piensa usted del esfuerzo, que espero haya tenido éxito, por llevar todo esto de lo que está usted hablando al mundo del derecho? Alguien dirá, qué barbaridad, ¿qué tiene que ver con el derecho? Porque confunden el derecho con la simple ley y con la superficie de la ley y con la mera palabra de ley sujeta siempre a tantas controversias y a tantos vendavales y a tanta ignorancia. Pero será algo raro el propósito en el que me he comprometido, y muchos de mis compañeros se comprometieron en ello,
el propósito de llevar todas estas inquietudes, todo este mundo interior al campo del derecho y particularmente del derecho penal? Le hago yo la pregunta, sáqueme usted de esta duda que tengo en estos momentos y que le planteo. Tendrá que ser una respuesta un poco amplia. Me gusta mucho la dogmática penal y desde luego, a pesar de que me gusta la dogmática penal, forma parte solo de un 30% de mi biblioteca. Mi biblioteca es pequeña todavía, seguramente a comparación de la de usted. Exagerando, debo tener alrededor de 2,000 volúmenes y nada más el 30% es dedicado al derecho. Lo entiendo. Mire usted, hago votos porque una reunión de este tipo, bajo la inspiración de Libertad Bugambilia, se lleve a cabo más adelante o con las modalidades que ella considere importantes e interesantes, porque el diálogo continuará bajo la inspiración de esta notable mujer.